¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Bueno, vamos a continuar, al igual que la semana pasada, con esta parte general de sociedades, el capítulo primero. Ya les dijimos que nos van a llevar más o menos 5 encuentros a abordar todos los temas que se ven justamente en esta parte general de la ley 19.550. Y en la clase de hoy nos vamos a referir a todo lo que tiene que ver con el socio, la calidad del socio y las relaciones que se van a establecer dentro del seno de la sociedad. Eh, de más está decir, quizás porque esto hasta el sentido común lo dicta o quizás ya lo saben, pero en una sociedad comercial puede asumir la calidad de socio tanto las personas humanas, las personas individuales, como las personas colectivas. Es decir, una sociedad comercial no existe una prohibición general de que pueda participar como tal, como socio, dentro de una nueva sociedad comercial. El asunto es verificar cuáles son los requisitos, tanto para la persona individual, para asumir la calidad de socio, como en algunos supuestos especiales, como en el caso de relaciones sociales entre justamente sociedades comerciales. Justo nosotros hoy vamos a tener una clase que quizás, como se ve en la primera filmina, es extensa en cuanto a la cantidad de temas, pero no se preocupen porque si bien son muchos temas, eh, son temas más bien, salvo el último, más bien cortos, ¿no? Con una regulación que se puede abordar en poco tiempo. Empecemos, bueno, con estas dos primeras que tienen que ver con personas individuales, ¿no? ¿Qué pasa con sociedades entre cónyuges y qué pasa con sociedades en las que participan menores? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Son viables? ¿En qué casos? Bien. En cuanto a las sociedades entre cónyuges, bueno, hay que hacer una vez más, como en tantas otras ocasiones hicimos en la cursada, un análisis comparativo entre la situación legal previa al 2015 y con posterioridad a la reforma. Antes de la reforma, en cuanto a lo que hace a las sociedades entre cónyuges, se establecía que solamente podían constituir sociedades en donde los socios tengan la responsabilidad limitada al aporte. Ya vamos a ver cuando abordemos la parte especial de sociedades, cuando abordemos los tipos especiales, que por naturaleza propia establece legalmente distintos tipos de responsabilidad según el tipo social de que estemos hablando. Básicamente, y para hacer algo muy introductorio, insisto, que después vamos a profundizar, tenemos sociedades o tipos sociales en donde la responsabilidad, que se traduce un poco en qué va a pasar o cómo responde el socio ante un reclamo de un acreedor, ante un litigio, ¿de acuerdo? Bueno, hay sociedades en donde responden, sí, con el patrimonio, con el capital de la sociedad, pero si este no alcanza, bueno, están habilitados los acreedores a atacar, en el buen sentido de la palabra, en el sentido judicial, el patrimonio personal de los socios que conforman esta sociedad, ¿no? Pero así como tenemos ese estilo de responsabilidad social, tenemos otros tipos sociales en donde, como lo que acabo de decir, los socios limitan su responsabilidad ante una acción judicial por parte de un acreedor a lo que solamente aportaron en la sociedad. Esas sociedades, de grupo de sociedades, le llaman sociedades de responsabilidad limitada. No la SRL, hay siempre el furcio legal de denominar a un tipo social justamente con una de sus características que tiene que ver con la responsabilidad de los socios, sino la SRL, la SA, la sociedad en comandita por acciones, son tipos sociales en donde justamente los socios limitan su responsabilidad, insisto, ante una acción judicial de un acreedor a lo que aportaron. En los otros tipos sociales, el acreedor, si no le alcanza el capital social una vez ejecutado para pagar su crédito, bueno, entonces está habilitado por la ley para atacar el patrimonio personal, subrayo lo de personal, de los socios que forman parte de la misma. Entonces, antes, volviendo al tema de hoy, antes de la reforma, los cónyuges solamente estaban habilitados para constituir este tipo de sociedad, las sociedades en donde los socios limitan su responsabilidad al aporte. Después de la 26.994, bueno, el legislador permitió la constitución de cualquier tipo social, no solamente la SA, la SRL, la sociedad en comandita por acciones, sino aquellas que los socios tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada, ¿de acuerdo? Es más, ustedes ya lo vieron la semana pasada con el Llorona, se permite hasta que los cónyuges constituyan estas sociedades libres o residuales que se regulan en la sección cuarta. Si es que el verbo constituir
califica para definirnos a las sociedades libres. Pero, en fin, que participen de este tipo de fenómeno asociativo que está regulado por la sección cuarta del capítulo primero. Básicamente, esta salida que el legislador ha efectuado, de alguna manera se constituye como una excepción a la limitación del artículo 1002, incisos D, en cuanto a lo que hace a las contrataciones entre cónyuges. Recordarán que cuando vieron en la primer parte de civil, de derecho civil, bueno, se establecía una serie de limitaciones en lo que hace a los contratos que involucren a cónyuges, de los cuales esta forma contractual es una excepción, ¿de acuerdo? Entonces, esto por un lado, digamos, un régimen especial en lo que hace a socios que son personas humanas, que en tanto cónyuges tienen justamente que respetar o de alguna manera están alcanzados por una regulación particular. Fíjense un poco, no quiero perder mucho tiempo, pero esta regulación es un poco redundante y se hace solamente porque antes del 2015 existía una norma contraria, porque en realidad se le está diciendo a los cónyuges que pueden constituir sociedades como cualquier otra persona, porque fíjense, dice, bueno, pueden constituir cualquiera de los tipos sociales sin depender de la responsabilidad, aún lo de la sección cuarta. Es decir, como todo, pero como antes del 2015 se había una prohibición, se hizo necesario explicitar esta potestad para que quede claro, ¿de acuerdo? Quizás sí toma un poco más de sentido en cuanto a transcribirlo legalmente en el texto de la ley, para hacerlo, digamos, visible, explícita esta excepción a lo establecido por el Código Civil. Bien, en cuanto a los menores, quizás la causal por la cual un menor participe de una sociedad no es por su libre voluntad, sino más bien por el hecho de, por circunstancias de la vida, quedar como calidad de heredero, y bueno, nos podemos encontrar ante una sucesión donde haya una serie de bienes, un conjunto de bienes que conforman la masa hereditaria, y esa masa hereditaria ustedes, bueno, no sé si eso se ve en familia, la mayoría de ustedes creo que no lo han cursado, esa masa de bienes, esa masa hereditaria, esa conjunción de bienes, mientras perdure y se haga la subdivisión, es alcanzado por una consecuencia jurídica que es la indivisión forzosa del mismo. Entonces nosotros vamos a tener un conjunto de herederos y al mismo tiempo una masa hereditaria que está condicionada o está de alguna manera nutrida, regulada como una indivisión forzosa. Esa masa hereditaria nosotros la podemos, el administrador de la misma puede entender necesario, idóneo, capitalizarla o destinarla a la constitución de una sociedad para generar un rendimiento mientras se resuelve el transcurso de la sociedad, que en algunos casos puede durar o de alguna manera significar un tiempo considerable, o sea que es una potestad viable para el administrador, pero nos encontramos frente a la situación que alguno de esos herederos forzosos puede ser un menor de edad. Entonces, el hecho de que existe un menor de edad dentro del conjunto de los herederos no impide que se pueda utilizar la masa hereditaria para constituir una sociedad y generar capital social. Obviamente va a haber una serie de requisitos que el primero y fundamental, el sentido común lo dicta, que el menor va a tener que contar con un representante legal, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, esta intención de constituir una sociedad cuyo capital devenga de la masa hereditaria va a necesitar la aprobación de un juez. Como cuestión particular, si existen intereses contrapuestos entre el menor, que no por menor no puede tener voluntad propia, tenemos un adolescente que tiene 14, 15 años, por supuesto que puede tener una opinión en relación a lo que se está decidiendo. Si existe un interés contrapuesto con su representante, bueno, se designa un representante ad hoc para ese caso en particular para que decida, en definitiva, cuál de las dos voluntades va a primar sobre la otra, si la del menor de edad o si la de su representante original. Entonces, ¿pueden existir sociedades comunales? Sí, en caso de herencias y en los que se decida que la masa hereditaria es idónea para constituir una sociedad. No es un impedimento. Ahora, hay una serie de requisitos. Representante, en su caso representante ad hoc, y la necesidad explícita de aprobación
por parte del juez de la sucesión, ¿de acuerdo? A ver qué puse: necesidad de aprobación del juez de la sucesión del contrato. No sé qué quise poner con del contrato, de la sucesión, de la masa hereditaria, no sé, ahí habrá un curso en la filmina, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a lo que hace a personas individuales, tanto entre cónyuges y menores de edad. Ya ahora entramos en los puntos que siguen a un puñado de ejes que no involucran a personas individuales, sino que involucran fundamentalmente a relaciones sociales en donde el socio, en vez de ser una persona humana, es una persona colectiva, ¿de acuerdo? Fijémonos, sociedad social. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y sociedades de responsabilidad limitada. Esta es un condicionamiento, y la lógica o justificación que tiene esta disposición en la ley de Ley General de Sociedades es que no se quiere generar una inconsistencias en las referidas o en los referidos tipos de responsabilidad de los socios, de forma de quizás generar maniobras fraudulentas. Imagínense ustedes que nosotros nos podemos encontrar en una sociedad con responsabilidad limitada al aporte, o constituir una sociedad limitada, una sociedad, perdón, en donde la responsabilidad de los socios sea limitada al aporte, y que sus socios, en tanto sociedades comerciales, tengan una responsabilidad, un tipo de responsabilidad distinto. Y ahí hay una serie de consecuencias que quizás en un análisis casuístico, que si tuviéramos un poco más de tiempo lo haríamos, pero esa inconsistencia, créanme ustedes, que esa contradicción entre el tipo de responsabilidades entre la sociedad originaria, o sea, la sociedad socia, y la sociedad que se constituye, la sociedad nueva, pueden generar efectos perjudiciales para terceros, para los acreedores, ¿de acuerdo? Entonces se exige que las sociedades como la anónima y la en comandita, en donde, por acciones, en donde el tipo de responsabilidad de los socios está limitado al aporte, solamente puedan constituir este tipo de sociedades, sociedades por acciones o sociedades de responsabilidad limitada, para que no se genere esa tensión entre la distinta naturaleza de una y otra responsabilidad. Ahora, acá este eje o este ítem abre la pregunta de, bueno, está bien, una sociedad comercial puede participar de otra sociedad en calidad de socio. Ahora, ¿hay limitaciones para esto? Sí, hay limitaciones, y lo que se busca básicamente es evitar con este régimen especial situaciones que se traduzcan en perjudiciales para terceros, para acreedores, ¿de acuerdo? Entonces, el legislador va a establecer una serie de recaudos, una serie de requisitos que una sociedad comercial va a tener que cumplir para poder participar en otra. Veamos, el capital social debe estar destinado, bueno, esto es un poco el objetivo, debe estar destinado a la consecución del objeto social y al desarrollo de la actividad de la sociedad, por lo que se limita la afectación indirecta del capital a otras actividades participando de otras sociedades. Bueno, esto es básicamente el objetivo o el fundamento de por qué, si bien se deja que una sociedad participe en otra, se la condiciona. Se la condiciona porque básicamente el objetivo del capital de una sociedad es poder explotar el objeto social establecido en el contrato social y poder llevar a cabo la actividad correspondiente. Por lo cual, si nosotros constituimos una sociedad y lo que hacemos es su patrimonio la destinamos o lo destinamos básicamente a participar en otra sociedad, estamos desviando el objetivo fundamental, inicial, originario de la sociedad comercial, que es la explotación del objeto social. Hay, por supuesto, excepciones, hay, como lo voy a mencionar en unos renglones, hay sociedades que son concebidas fundamentalmente para llevar a cabo estas inversiones, o sea, fueron ideadas como un canal idóneo para poder participar en otras sociedades, como son las sociedades cuyo objeto es financiero o de inversión. También ese tipo de sociedades, al no tener un objeto social en donde exista la explotación de un determinado rubro del mercado que hace a la producción o intercambio de bienes y servicios, bueno, básicamente lo que busca es un objetivo estrictamente financiero que involucra de alguna manera esta dinámica natural, es decir, participar de otra sociedad o constituir otras sociedades. Bien, la limitación
concretamente, se prohíbe tomar o mantener participación en otras sociedades por un monto superior a sus reservas libres, y, lo pongo en mayúscula, no porque haya sido un error ortográfico, sino porque es conjuntivo justamente este conector, y la mitad y a la mitad de su capital y de las reservas legales. O sea, si yo quiero traducir un poquito para que esto sea más llano. Yo soy una sociedad comercial, ¿de acuerdo? Y quiero adquirir la calidad de socio, es decir, participar en otra sociedad, puedo hacerlo. Pero tengo que cumplir con una serie de recaudos. ¿Por qué? Por lo establecido en el primer ítem. ¿Cuáles son esos recaudos? Bueno, mi participación, es decir, mi paquete, dependiendo de qué tipo social nos encontremos, vamos a hablar de cuotas, partes de interés, cuotas sociales o acciones. No importa ahora eso, ya lo vamos a ver más adelante, pero mi participación, que se traduce en distintos, se puede traducir en distintos, representar de distinta manera según el tipo social, mi participación en dinero, lo que simboliza en dinero esa participación societaria, toda participación societaria va a poder ser traducida monetariamente. Bueno, esa participación no va a poder superar mis reservas libres. ¿Qué son las reservas libres? Son aquellas reservas que exceden, o que nosotros tenemos de más, después de cumplir las reservas legales, las reservas que establece la ley que nosotros tenemos que tener para poder funcionar. Entonces tenemos reservas que, además de las que requiere la ley, las exceden. Bueno, eso se considera como reservas libres, va a figurar en la documental contable que lleva a cabo obligatoriamente una sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, no puede ser mayor el monto de mi participación a esas reservas libres. Y por el otro, no tiene que ser mayor a la mitad del capital. Nosotros, para cotejar cuál es el capital social, lo único que tenemos que hacer es cotejar, verificar el capital social constituido en el contrato social. Ahí vamos a poder dividirlo por 2 y establecer cuál es el monto. Tenemos una sociedad con un capital social de 100.000 pesos. Bueno, mi participación en otra sociedad no puede ser superior a 50.000 pesos. Y las reservas legales. Dependiendo el tipo social, nosotros vamos a tener un monto diferente. Naturalmente lo vamos a poder calcular cotejando, insisto, de qué tipo de sociedad se trata y los estados contables de la sociedad. A partir de ahí nosotros vamos a poder calcular estos 3 ejes: reservas libres, capital, o mitad de capital y mitad de las reservas legales, y establecer los topes en cuanto a mi participación en otra sociedad. Esto básicamente, estos 3 ejes se traducen en números, chicos. Cuando nosotros establecemos ese número, ponemos un techo a nuestra participación en otra sociedad, ¿de acuerdo? Como le dije hace un momento, se excluye este cálculo, se excluye este condicionamiento a las sociedades con objeto financiero o de inversión, porque básicamente fueron creadas para eso. De repente, este es un tema que, si no queda claro, por favor, como siempre lo digo, consúltenmelo, pero estoy tratando de quizás tomarme un poquito más de tiempo que con otros temas. El principio general, insisto, lo repito, como haría en una clase presencial, es que una sociedad comercial puede participar en otra sociedad. Ahora, como el objetivo fundamental del capital social es explotar el objeto social, se condiciona esta regla. Se condiciona salvo para aquellas sociedades que tienen un objeto social de inversión o financiero, porque básicamente su naturaleza es que fueron creadas para esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese condicionamiento? Bien, la participación en plata, en dinero, en esa otra sociedad va a tener un techo. Y ese techo va a estar calculado por las reservas libres y por la mitad del capital y la mitad de las reservas legales. De ahí nosotros sacamos un número tope y podemos participar, pero cumpliendo con este condicionamiento. Si nos pasamos, porque el dinero, o sea, los ejes que acabo de mencionar van fluctuando con el devenir del giro comercial de la sociedad. O sea, naturalmente, mientras se explota el objeto social, pueden modificarse el cálculo de nuestras reservas libres, o por diversos motivos en la sociedad que se constituye, en la sociedad nueva, podemos adquirir mayor participación societaria. Bueno, si nos excedemos, si en la modificación de estos ejes nos excedemos, lo que tenemos que hacer es volver a cumplir el recaudo, enajenando, vendiendo ese margen por el cual nos excedimos. Tenemos 6 meses para poder cumplir eso.
ya sea cualquiera de las causales que impliquen que nosotros nos hayamos pasado, insisto, como acabo de mencionar, estos ejes, esos tres ejes que acabo de indicar, se van moviendo en el tiempo. Básicamente, enajenar es vender nuestra participación accionaria. Si se trata de una sociedad anónima y nos pasamos por la cotización de las acciones o por lo que sea, lo que vamos a tener que salir es a colocar en el mercado estas acciones, a vender para poder volvernos a ajustar a la limitación impuesta por la ley. Para eso nosotros vamos a tener un plazo de 6 meses. Bien, acá una vuelta de rosca a la temática de las relaciones sociales entre sociedades, justamente, porque en el tema que acabamos de ver en la filmina pasada es, digamos, unidireccional, o sea, es una sociedad que participa y puede, pero condicionadamente, en otra. Acá sí estamos hablando también de participaciones de una sociedad comercial que decide adquirir la calidad de socio en otra, pero hay participaciones recíprocas. En vez de ser unidireccional, es bidireccional. Hay una contraparticipación, ¿de acuerdo? ¿Qué establece la ley con relación a esto, a esta situación de relaciones recíprocas, de participaciones recíprocas, de dos sociedades participándose una de la otra al mismo tiempo? El artículo 32 prohíbe la constitución de... Bueno, lo voy a mencionar y después le doy una aclaración para no confundirlos. El artículo 32 prohíbe la constitución de sociedades mediante participaciones recíprocas y el aumento de capital mediante las participaciones recíprocas. El artículo 32 prohíbe taxativamente lo que acabo de mencionar. No es que se prohíben las participaciones recíprocas en total. O sea, ¿puede una sociedad participar de otra sociedad que a su vez participe de ella? Sí, lo que no se puede, y lo importante de este primer ítem del artículo 32 es constituir una sociedad de esa manera. No podemos constituir dos sociedades al mismo tiempo con participaciones recíprocas, porque si no va de alguna manera, y lo mismo con el aumento, va a cristalizarse, va a materializarse lo que se señala en ese segundo punto. Se está utilizando un único capital dos veces, porque con un único capital constituimos dos sociedades, y eso es lo que se intenta vedar en la ley en el artículo 32. Utilizar un único capital social para constituir dos sociedades. ¿Y por qué se limita esto? Porque, como lo sabemos, el capital social es garantía común de los acreedores. Estamos generando una potencial situación de insolvencia, porque se entiende que el capital social tiene que ser acorde para la explotación del objeto social y también para que esa operatoria, esa actividad que se va a llevar a cabo, sea sostenible y brinde seguridad económica a las personas que transaccionen con la sociedad. Si yo, con un único capital, con un único valor, constituyo dos sociedades, maximizo la potencialidad, el riesgo de la actividad, pero mi respaldo va a ser el que sería idóneo para una única sociedad. Entonces, esto de utilizar un capital dos veces es lo que prohíbe. Por eso se prohíbe la Constitución. Ahora, puede suceder que, y no está prohibido, que en el desarrollo de la vida societaria, una sociedad decida participar por una cuestión de, bueno, puede haber varias cuestiones de hecho que beneficien el desarrollo del objeto social de las sociedades, puede participar en la sociedad y la otra sociedad también puede ser socia a su vez de la misma. Esto tiene que ser de buena fe, a los efectos de maximizar la actividad, el lucro de la sociedad, pero no, o sea, se tiene que escapar de las situaciones que pretendan utilizar un único capital para respaldar la actividad de dos sociedades. Entonces, repasando, en cuanto a participaciones recíprocas, sociedades que participan las dos, una de la otra al mismo tiempo, está prohibido la constitución y el aumento de capital, pero no está prohibido en sí la participación recíproca. Está prohibido que se utilice un único capital como respaldo de la explotación de dos objetos sociales. Espero haber sido claro con esta cuestión. Bien, otra de las cuestiones que involucran a sociedades comerciales relacionadas entre sí, es el control societario. Un tema muy interesante, muy
debatible y de mucho impacto en el mercado. Nosotros, de la mano de los pools, de los holding, de las corporaciones, dependiendo de dónde o de qué sistema nos estemos posicionando, vamos a cambiar el término, nos vamos a encontrar que en lo que hace al desarrollo de la vida societaria, este fenómeno del control societario es uno de los fenómenos más recurrentes y más importantes dentro de este escenarios de fenómenos asociativos que se desarrollan en un mercado y de forma multinacional, ¿de acuerdo? Nosotros no vamos a hacer un desarrollo en toda su extensión, sino que vamos a poner los primeros peldaños como para que ustedes con el tiempo puedan ir perfeccionando el conocimiento sobre esta materia. ¿Qué es el control societario? Bien, es el poder de decidir, resolver y conformar por propia decisión la voluntad de un tercer sujeto que posea voluntad individual diferente de la voluntad de aquel. O sea, más allá de que la definición la tienen ahí, es aquella posibilidad que tiene una persona, sea individual o colectiva, en el punto nosotros estamos viendo desde el plano de lo colectivo, o sea, de una sociedad comercial que controla a otra, de poder forjar su voluntad sin reparar en la construcción de la voluntad individual de esa sociedad comercial. Naturalmente nosotros cuando veamos órganos de gobierno de los tipos sociales, en particular vamos a ver que en todos los tipos sociales se establecen mecanismos para que como personas logren forjar una voluntad y la puedan exteriorizar. Todas estas personas colectivas que son una creación ficcional de la ley, establecen procedimientos para que se pueda construir esta voluntad individual. El control societario es aquel que rompe un poco esa construcción de voluntad natural que tiene todo tipo social, y esta ruptura puede venir dada por dos vías. Acá nosotros lo ponemos como dos categorías. Por un lado puede ser un control de derecho y por el otro un control de hecho, regulado en el artículo 33. El primer párrafo, que se refiere al control de derecho, dice que es en aquellos casos donde se posee en forma directa o indirecta. En lo que refiere a indirecta es cuando una sociedad controla a otra sociedad a través de otra sociedad. O sea, en el eslabón hay tres. Una sociedad que controla una sociedad que a su vez controla a otra sociedad. Entonces, entre A y C también hay una relación de control. En vez de directa, en vez de una relación directa de control como A y B, nosotros tenemos un control indirecto porque A controla a B y B controla a C, y entonces A controla a C también, ¿de acuerdo? O sea, en forma directa o indirecta, una participación que le otorgue los votos necesarios para formar su voluntad social. En este caso, digamos que el controlante participa del mecanismo interno concebido por la ley para la construcción de la voluntad societaria, es decir, es socio. Vamos a traducirlo de forma llana. Yo soy socio, soy sociedad comercial, soy socio y poseo el 51% de la participación societaria y por ende puedo controlar la construcción de mi voluntad social, porque tengo la mayoría más uno de los votos. Entonces, cuando voy al órgano de gobierno de mi sociedad y se vota determinado tema, voto a partir de mi poderío en el órgano de gobierno, voto con mi propia voluntad, construyo la voluntad social. Este es el control de derecho porque básicamente es un mecanismo que se introduce dentro de la estructura natural de construcción de la voluntad societaria, pero, digo, la trastoca un poco porque con la voluntad de un único socio, salvo excepciones que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre, con la voluntad de un único socio se forja la voluntad social. El otro caso, el de control de hecho, es un poco más complejo porque no se da en el seno de la sociedad, sino que la influencia, ese control se ejerce sobre, o esa influencia dominante, por vínculos especiales existentes entre una sociedad controlada y una sociedad controlante. Pero la sociedad controlante no es socia de la sociedad controlada como en el primer supuesto, no participa en el órgano de gobierno que se da en el seno de la sociedad. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero si no puede forjar la voluntad social a partir de su poderío dentro del órgano de gobierno, como en el primer supuesto, ¿cómo es este control de hecho? ¿Qué quiere decir esta definición del párrafo segundo en cuanto a vínculos especiales? Bueno, quiere decir que estos vínculos
se dan por fuera de lo establecido en el régimen societario. Por ejemplo, doctor, bueno, contratos. Eh, Podemos encontrarnos frente a sociedades comerciales que dependen muy fuertemente de una materia prima para poder explotar su objeto social, y la sociedad que le brinda esa materia prima para poder trabajar, si bien no tiene una participación societaria, en cuanto no le, porque tiene el monopolio o casi el monopolio en el mercado de esa materia prima, si no se la brinda, bueno, la controla, ¿de acuerdo? Pasaba hace algunos años, bueno, hoy por hoy con los diarios digitales este ejemplo perdió un poquito de, digamos, vigencia, ¿de acuerdo? Pero es muy claro y por eso lo sigo utilizando. Pasaba que los diarios necesitaban este papel especial con el que se hacen los periódicos, y ese mercado, el mercado de ese papel especial, solamente era manejado por una o dos empresas en nuestro país. Entonces, si estas empresas limitaban la llegada, empresas como Papel Prensa, limitaban la llegada de esa materia prima en los periódicos, básicamente estaban trastocando la explotación de su objeto social. Entonces, quienes manejaban la sociedad que brindaba materia prima ejercían un control de hecho sobre la sociedad cuyo objeto social era, bueno, lo que tiene que ver con el periodismo escrito, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo ahí, a partir de una relación contractual en cuanto al suministro de materia prima, logra condicionar el objeto social o la explotación del objeto social de la sociedad controlada. Imagínense los distintos escenarios y estrategias que se pueden dar dentro de un mercado a partir de los posibles controles de hecho, que muchas veces son utilizados de buena fe y en otras ocasiones también de mala fe. Ejemplos hay muchos, no quiero robar todo el tiempo de la cursada, pero el que yo acabo de citar en muchas ocasiones también se utilizó para condicionar, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto a control societario. Insisto, chicos, quizás esta es una clase en donde nosotros estamos viendo relaciones sociales que no son tan accesibles como otros temas que fuimos viendo. Si hay alguna consulta, si hay alguna duda, por favor detengan el video, escríbanla y después nos las hacen llegar. Bien, hagamos ahora lo que tiene que ver con relaciones sociales que involucran a distintas sociedades comerciales, a distintas personas colectivas. Y vayamos a esta situación que son aplicables tanto para personas individuales como para personas colectivas, como socio aparente y su contracara el socio oculto, el artículo 34 de la ley. ¿Qué es el socio aparente? Bueno, el socio aparente es el que presta, es un testaferro que presta el nombre a otra persona para figurar como socio en una sociedad, ¿no? El socio aparente figura en los papeles como socio de una sociedad, pero es una calidad en apariencia nada más, porque en realidad quien está atrás de ese socio aparente, quien está utilizándolo como instrumento, es la verdadera persona que aportó quizás los bienes que hicieron a la obligación principal, al aporte que constituye a la postre el capital social, y además goza de las ganancias, utiliza al socio aparente como un mero canal. ¿Cuáles son las consecuencias de que esta situación se logre desenmascarar, ¿no? O sea, en definitiva, el socio aparente está vedado a partir de las consecuencias que se le aplica, sino vedado, por lo menos desalentado a partir de las consecuencias disvaliosas que le aplica el artículo 34, que le aplica el legislador en este artículo, ¿no? ¿Qué sucede? Ante los socios no va a ser considerado, no va a ser reputado como un socio más. O sea, pierde todos los derechos en su calidad de socio que por lo menos en los papeles le figurarían por el hecho de establecerse que no es el socio verdadero, sino que es un prestanombre. Pero esta consecuencia, o sea, le quita lo bueno, pero le deja lo malo. Ante terceros sí va a tener las obligaciones de un socio. Entonces, si tenía responsabilidades que podían afectar su patrimonio personal y un tercero viene y ataca el patrimonio social y no alcanza y ataca su patrimonio, bueno, era socio aparente, se desenmascaró la situación, ante los otros socios no es considerado socio, pero ante el tercero va a tener que responder. Y va a tener que responder, y en tanto no se lo considera socio, no va a poder repetir frente a uno de los verdaderos socios de esta sociedad. Entonces, como lo digo yo para simplificar,
Si se puede establecer que se trata de un socio aparente, se le quitan los derechos positivos en tanto calidad de socio podría tener y se le dejan los riesgos de ser un socio y de tener que responder frente a terceros. Ahora, la otra cara del socio aparente es el socio oculto. El socio aparente es el que aparece como tal. Ahora, atrás del socio aparente hay un socio oculto, ¿no? Bueno, este socio tiene carácter de socio, esta es una definición, pero lo oculta no dejando ver efectivamente su calidad. Ahora, esto siempre va a ser cuestión de prueba y hecho. Nosotros estamos hablando así en abstracto, ¿no? Si en un litigio se logra demostrar que un tercero, en realidad, aunque no figure en los papeles de la sociedad, es efectivamente un socio, bueno, va a tener que responder ante un posible acreedor y va a tener que responder con su patrimonio personal, más allá de posibles daños y perjuicios que la maniobra ilegítima que esa simulación ilícita que ha generado pudo haber ocasionado, ¿de acuerdo? Pero entonces, si se logra determinar que hay un socio aparente y detrás de él un socio oculto, frente al tercero va a tener que responder. Bien. Otra de las situaciones es qué pasa con el socio del socio. No tiene que ver ya con, digamos, socio aparente y socio oculto como una simulación ilícita, sino realmente puede un socio, de alguna manera, a su calidad de tal, participar un tercero. Bueno, esto no está prohibido por la ley. Fíjense, dice, la ley no prohíbe celebrar un contrato privado entre un socio con un tercero. O sea, y haciendo un juego de palabras se habla del socio del socio, ¿no? Pero no, quizás el título confunde un poco más de lo que aclara. O sea, este tercero con el que transacciona, con el que transa el verdadero socio de la sociedad, bueno, no va a invalidar la relación que el socio tiene o su calidad que tiene dentro de una sociedad comercial. Está todo perfecto, la ley lo permite. Ahora, este tercero de ninguna manera adquiere la calidad de socio. Este contrato privado puede establecer, o seguramente va a versar, sobre los derechos de los que goza el socio en calidad de tal, ¿de acuerdo? Ustedes me preguntarán, y bueno, pero ¿por qué un socio querría compartir los derechos patrimoniales que su calidad le arroga? Bueno, básicamente puede suceder que esté cumpliendo o deba cumplir con obligaciones asumidas en el contrato social en el tiempo y tengo un momento en donde no la pueda cumplir y antes de incurrir en incumplimiento, en mora y por ende de parar todas las consecuencias que la ley establece ante este incumplimiento, bueno, decida convocar a otra persona para que le brinde quizás la liquidez necesaria para el cumplimiento y a cambio, como contraprestación, de los derechos que él tiene como socio pueda compartir, dependiendo la naturaleza del contrato, la participación va a variar, pero está en su derecho, bueno, básicamente está o tiene posibilitado por la ley generar un contrato con un tercero a los efectos de, digamos, asociarse en cuanto a sus derechos patrimoniales. No está vedado. Ahora, si esta potestad, si esta facultad que brinda la ley en realidad está siendo utilizada una vez más como una pantalla para una simulación ilícita que involucre socio oculto, socio aparente, entonces va a ser inválido y se le van a aplicar las consecuencias que vimos en el contrato anterior. ¿De acuerdo? Entonces, socio aparente presta nombre. Socio oculto es el que se oculta atrás de, que no quiere demostrar su calidad detrás del socio aparente. Y socio del socio es el socio que genera un contrato privado con un tercero respecto de los derechos patrimoniales que se desprenden del contrato social. Bien, llegamos entonces finalmente a este último tema que es estado de socio. El estado del socio, digamos que es esa conjunción de estado o estatus del socio, según el autor que ustedes elijan, esto va a cambiar, Vitro lo menciona como estado del socio, el conjunto de derechos, un estatuto, conjunto de derechos y obligaciones que una persona tiene por su calidad de socio dentro de una sociedad comercial. Cuando se adquiere esa calidad, se genera justamente este estatuto y nosotros lo que vamos a hacer en los próximos minutos es definirlo, establecer el momento a partir del cual y las vías a partir del cual se adquiere la calidad y cuáles son por lo menos sus obligaciones y derechos principales, no todos, sus obligaciones y derechos por lo menos los más importantes.
Bueno, el estado del socio es una situación jurídica que genera el vínculo que une a una persona que es parte de una sociedad con la sociedad misma, que es lo mismo que yo les acabo de decir. Bueno, es básicamente esa relación jurídica que surge o que constituye una persona por adquirir la calidad de socio, ¿no? Y que básicamente se traduce en un conjunto de derechos y obligaciones que a partir del momento en que adquiere esa calidad nacen. ¿Cómo se puede adquirir la calidad del socio? ¿Cuáles son las vías para adquirir la calidad del socio? Una, naturalmente, va a ser participar del acto fundacional, del contrato social original por el cual se constituyó la sociedad. Pero también una persona puede, sea individual o colectiva, ya lo hemos visto, puede adquirir la calidad de socio con posterioridad a su constitución. Y se puede dar, a su vez, por dos formas. Por un acto entre vivos, como por ejemplo la mencionada enajenación de la participación societaria. Según el tipo social, esto va a variar en cuanto a las formas, lo que se está transfiriendo, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver. Esto acuérdense que es parte general. O por mortis causa. También esto puede variar sensiblemente el régimen en cuanto a la incorporación de herederos según el tipo social y a su vez el contrato social en particular que tengamos en nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Pero básicamente por ahora nos alcanza con que ustedes sepan que un socio puede adquirir esa calidad participando del acto fundacional o con posterioridad, ya sea por un acto entre vivos o a causa de muerte de uno de los socios. En cuanto a los aportes, o sea, que es la obligación principal del socio, ya, nosotros dijimos que es un conjunto de derechos y obligaciones. En cuanto a las obligaciones, la obligación principalísima de un socio va a ser efectuar el aporte, ese compromiso asumido en el contrato social. Y esto es fundamental porque el aporte, recuerden, constituye el capital social. El capital social nos permite la explotación de nuestro objeto social y esto nos permite a su vez especular con un lucro latente, un lucro posible. O sea que es fundamental para que todo funcione. Por eso de ahí de que lo mencionemos como la principal obligación que tienen los socios. Es tal la importancia que le da el legislador a esta obligación que establece la mora automática, es decir, con el mero vencimiento del plazo que estaba previsto en el contrato, y si el contrato no dice nada, es desde el momento en el que se termina el procedimiento de inscripción en el registro público de ese momento, el principio general es que el contrato nos va a decir a partir de qué momento se le hace exigible el aporte al socio. Si no dice nada el contrato social, entonces se va a tomar la fecha de finalización del procedimiento de inscripción en el registro público. De ese momento, si no cumplió, la mora va a ser automática, no hace falta interpelación. Y esto habilita las consecuencias jurídicas establecidas por la ley ante el incumplimiento. La consecuencia básica va a ser que se permite la exclusión directa. Esto quiere decir que no hace falta a la sociedad comercial no se le exige iniciar una acción judicial de exclusión, sino que por el hecho de que lo que está sucediendo, la causal, es el incumplimiento del aporte, entonces se puede resolver administrativamente dentro del seno de la sociedad la exclusión del socio incumplidor. Ahora, dijimos que la obligación principal es el aporte, dijimos las características principales, pero ¿qué puedo aportar? Bien, mención, este régimen, ahí lo pongo entre paréntesis, este es un régimen general que aplica a todas las sociedades. Después cuando veamos los tipos en particular, este régimen va a variar sensiblemente. No en todos se va a poder aportar lo que voy a mencionar ahora, digamos. Este es el régimen general, después no va a ser lo mismo una sociedad colectiva que una sociedad anónima, va a trastocarse este régimen general. En principio, en las sociedades se pueden aportar tanto obligaciones de hacer como obligaciones de dar. No se pueden aportar obligaciones de no hacer, ¿de acuerdo? Pero sí podemos aportar fruto del esfuerzo humano o directamente obligaciones de dar algo. Eso puede ser básicamente dinero, que en general es uno de los mecanismos, uno de los bienes más utilizados en cuanto al cumplimiento de aportes en la constitución de una sociedad. También pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, pueden estar grabados, naturalmente si estos bienes están grabados, digamos que la tasación del aporte va a estar o va a descontar justamente esta obligación secundaria que los persigue. Se pueden aportar créditos, se puede aportar fondos de comercio respetando los mecanismos que ya hemos visto en clase para la transferencia.
se pueden aportar títulos de crédito, si tienen cotización actual, se establece la cotización de plaza, y si no, bueno, se pueden arbitrar medidas o hacer intervenir especialistas a los efectos de poder establecer cuál es la cotización posible de ese título de crédito. Se pueden aportar mediante cesión derechos, en fin, es amplio. Básicamente, en cuanto a obligaciones de dar, se puede aportar prácticamente todo, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto que cualquiera de los bienes que nosotros estemos aportando, no tanto el dinero, porque son bienes fungibles, no, naturalmente tiene que estar dentro del patrimonio del socio, ¿no? O sea, para poder dar algo tiene que ser nuestro, ¿no? Para de alguna manera evitar posibles planteamientos o ejecuciones de garantías de evicción y demás. En fin, pero en general lo que podríamos decir que es muy amplia la posibilidad o la capacidad de aportar obligaciones de dar. Naturalmente, a medida que nosotros vamos mencionando, salvo el dinero, lo que no dije del dinero es que en nuestro sistema siempre tiene que ser la moneda de uso local, o sea, tiene que ser aporte, tiene que ser en pesos, ¿de acuerdo? Ahora, salvo el dinero, decía, los demás bienes pueden ser susceptibles de generar dudas en cuanto a su valuación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que traducir, por ejemplo, un bien mueble, un bien inmueble, es un bien material a un precio, o mejor dicho, más que un precio, a un valor, o sea, tenemos que traducirlo en dinero. Para poder de esa manera hacer los cálculos de las participaciones societarias, su impacto en el capital social final o total, en fin, para eso nosotros tenemos distintos mecanismos para evaluar el aporte. Uno puede ser el contractual, o sea, establecerse en el contrato una serie, el valor del aporte y una serie de antecedentes, si se quieren, que lo justifiquen. Otra es la evaluación de plaza, esto es decir, sujeto digamos, la dinámica de oferta y demanda dentro del mercado y establecer de alguna manera o traducir ese valor al contrato social. También podemos citar antecedentes que se tuvieron en cuenta para la evaluación. Estos primeros dos supuestos, bueno, la evaluación contractual es más bien por el común acuerdo de las partes, y la evaluación de plaza está sujeto a una variable exógena desde el punto de vista contractual, que es el mercado, pero se diferencian de la tercera, que es la evaluación pericial, porque en la evaluación pericial convocamos a un experto, a un especialista, para que a través de una acción judicial valúe, tase el aporte. Digo que es distinta a las primeras dos metodologías en cuanto a su régimen de impugnación. Como las primeras dos no hubo, digamos, una intervención del órgano jurisdiccional, y en la segunda sí se convoca al especialista en sede judicial para que dictamine, bueno, la evaluación pericial no es susceptible de ser impugnable, porque se entiende que se está convocando, además, bajo el control del juez, a un especialista para que nos pueda dar fe, para que dé fe a través de su experticia de la evaluación del aporte. Entonces, esta no es impugnable. Ahora, tanto la primera como la segunda metodología contractual y la de plaza sí son impugnables por parte de un acreedor. Ustedes me dirán, ¿por qué un acreedor impugnaría la evaluación de un aporte? Bueno, recordemos que la evaluación del aporte en definitiva repercute sobre el capital social, y el capital social es garantía común de los acreedores. Entonces, si yo estoy aportando un bien mueble, como por ejemplo puede ser un automotor, y lo estoy evaluando muy por encima de su verdadero valor de plaza, de su verdadero valor de mercado, lo que estoy haciendo es constituir de alguna manera un capital social que sea sensiblemente o generar una situación de insolvencia. Está bien, en los papeles, en los números, en abstracto, nosotros vamos a tener un capital social de X cantidad, pero cuando nosotros tengamos que salir a hacernos cargo de las responsabilidades, de las obligaciones asumidas en el giro comercial, en la explotación del objeto social, y cuando un acreedor quiera venirse a cobrar de los bienes verdaderos, de los bienes reales que conforman ese capital social, se va a encontrar que no tenemos un auto que en la realidad vale 200.000 pesos y lo evaluamos en 800.000 pesos. Entonces vamos a tener un capital insuficiente para atender nuestras obligaciones. Entonces,
a través del régimen de impugnación, a través de una acción judicial de impugnación, el acreedor puede impugnar esa evaluación efectuada en el contrato, y hasta acá usted me preguntará, ¿y qué cambia? Está bien, lo impugna, vamos a sede judicial. En sede judicial se demuestra que esa evaluación contractual o esa evaluación de plaza no responde al valor real del aporte. ¿Y eso de qué le sirve? En definitiva, no hicimos ingresar más dinero al capital social para que el acreedor se pueda cobrar. Bueno, lo que pasa es que la consecuencia fundamental de una impugnación a una tasación es que ante la confirmación de que se dio esta evaluación inadecuada, un socio que quizás por el tipo de responsabilidad de esa sociedad en particular limitaba la misma al aporte dado, como consecuencia disvaliosa, como castigo, si se me permite, la ley va a establecer, bueno, usted tenía la responsabilidad limitada al aporte, valuó mal el aporte, entonces, aunque sea una sociedad de responsabilidad limitada, ahora va a responder con su patrimonio personal. Entonces, se le corren las barreras legales establecidas por el tipo social del acreedor, y el acreedor que quizás no le alcanzó con el capital social, queda habilitado a través de la impugnación a atacar el patrimonio personal del socio que valuó inadecuadamente o que aportó un bien que fue valuado inadecuadamente en el contrato social. Espero haber sido claro. Entonces, en esto de las obligaciones de dar, hay un principio, digamos, amplio en cuanto a lo que se puede aportar. Muchos de estos bienes pueden dar lugar a una necesaria traducción de su valor. Esas evaluaciones se pueden dar de tres formas: de forma contractual, a partir de la voluntad de las partes dentro del contrato, a partir del valor de plaza, o a partir de la intervención de un perito en sede judicial. Salvo este último caso, que estamos participando a un experto y encima con el control judicial, las primeras dos son susceptibles de ser impugnadas por un acreedor. Y ser impugnadas para que, si no alcanza el capital social, este acreedor pueda atacar el patrimonio personal del socio que realizó ese aporte, y así poder satisfacer su crédito que de otra manera quizás no lo hubiera podido hacer. Este régimen de impugnaciones va a ser, o sea, el plazo para poder impugnar es de 5 años a partir de la inscripción en el registro público, lo cual es muy lógico porque acuérdense que el contrato social es oponible erga omnes a todos a partir justamente de la publicación de un día que de alguna manera se realiza en consecuencia de la inscripción de la sociedad en el registro público. Bien, espero haber sido claro con esto. Para ir cerrando, así como dijimos que la obligación principal de un socio es el aporte y hemos desarrollado sus características principales, después están los derechos del socio. El derecho fundamental, o sea, el objetivo final de cualquier socio en una sociedad comercial va a ser de participar de las ganancias. Entonces, más allá de que estas ganancias siempre son especulativas, pueden darse como no, el derecho está y no puede ser condicionado. La participación en las ganancias debe existir. Después tenemos la participación en lo que mencionábamos al principio, el derecho a participar en la construcción de la voluntad social en el órgano de gobierno de la sociedad. Este es un derecho fundamental también para el socio, de poder hacer valer su calidad de socio dentro del seno del órgano de gobierno de la sociedad. Y el último, u otro de los derechos, no es el último, hay otros, pero otro de los derechos importantes de un socio es el derecho a la información, una facultad de inspección de libros y documentos sociales y pedido de explicaciones e información a quienes administran la sociedad, ¿no? Pedido de, digamos, una facultad de control amplia. Claro, tenemos dos situaciones. Hay sociedades en donde se constituye un órgano de fiscalización particular para poder llevar adelante esta tarea. Bueno, en esos casos no es que el derecho desaparece, sino que se ejecuta de forma indirecta. El derecho a la información por parte del socio se canaliza a través del órgano. En aquellos tipos sociales digamos, de una envergadura menor, puede no constituirse un órgano de fiscalización, no en todos los casos es obligatorio, eso quiero decir, y ahí, digamos, hay un control descentralizado, es decir, cualquier socio puede ejercer esta facultad de inspección y de rendición de cuentas con relación a los administradores. Ahora bien, lo que la jurisprudencia establece es que tiene que ser razonable el ejercicio de este derecho, porque imagínense que por la naturaleza propia de las sociedades comerciales,
el entorpecimiento de la gestión de los administradores, de alguna manera pidiendo informes absolutamente todos los días, puede de alguna manera dificultar el ejercicio, la explotación del objeto social. Entonces, digamos que tiene que ser lógico el control que ejerzan los socios de forma descentralizada sobre los administradores de una sociedad en caso de no existir un órgano de fiscalización constituido especialmente para llevar adelante esta función. Bueno, una clase con mucho contenido, una clase que me gustaría haberlos visto a la cara a medida que vamos avanzando para ver si lo que estoy mencionando entra o no entra. Así que quizás, a diferencia de otras clases donde quizás había mucho, pero era más digerible, más llano el contenido, acá me gustaría que ustedes me repregunten, me gustaría que ustedes me confirmen que en todo lo que hace a relaciones sociales, especialmente entre sociedades comerciales, ha quedado claro, y si no, lo reitero, si no, lo explico por cualquiera de los canales que nosotros tenemos habilitados para nuestra comunicación. Bueno, sin dar más vueltas, como siempre, les agradezco la atención y seguiremos esta semana con parte general, como lo va a hacer Eleonora, y con concursos el jueves, para después darle, como dije, lugar a los tipos sociales en particular. Como siempre, buenas noches y muchas gracias.